veo al espejo, yo soy tu reflejo. Soy la más amada, soy la más feliz. Sé que soy valiosa, gran mujer virtuosa. Me veo bonita, me veo feliz. Yo soy cuidada, creada para ser amada, dichosa y hermosa. Soy perla preciosa, escogida y ungida, hija bendecida. Soy fuerte y valiente. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a En Busca de Virtud. Mi nombre es Luz Ramírez y estoy feliz de estar aquí con ustedes. En verdad que es una alegría poder despertar un día más y poder decir gracias, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu infinita bondad. Son frases, palabras que yo expreso de continuo, y no es porque sean aprendidas, sino porque cada momento aprecio cada minuto de vida que Dios me da. No solo la vida, sino la salud. Y no solo la salud, sino ese privilegio de conocerle. Ese privilegio de ser tomado en las manos de Dios. Y me toma en sus manos como te toma a ti. No solo como creación, sino también como hija. Y pensar en el precio que se pagó para que tenga la potestad de que me llamen hija, me hace sentir agradecida. Y vamos a hablar hoy, el día de hoy, un poco más acerca de lo que es guerra espiritual. Hemos estado hablando acerca de las artimañas del enemigo. Estuvimos hablando cómo él trabaja, cómo él opera. Y solo para recordar un poco y poder avanzar en este tema que es bastante extenso y lo hemos ido llevando poco a poco, quiero recordarte que platicamos de las artimañas con las que él trabaja. Él trabaja con engaño, él trabaja provocando cobardía, él trabaja encegueciendo, ¿verdad? Leímos que el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, eso está en 2 Corintios 4:4. Hablamos de la cobardía, donde la palabra nos enseña en Apocalipsis 21:8 que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, la cobardía es otra de las cosas que usa el enemigo como una artimaña para aprisionarnos, para hacernos perder batallas, para usarlas como una debilidad, ¿verdad? El enemigo usa la cobardía con la frase del temor: oh, no voy a hacer tal cosa, porque es que eso me da miedo, lo desconocido me da miedo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que tener nosotros sabiduría y poder tener el discernimiento bien ágil y los 5 sentidos bien ejercitados, ¿verdad? Bien ejercitados los 5 sentidos para que no caigamos en las artimañas del enemigo. Es esa astucia con la que opera en contra de nosotros. También estuvimos hablando acerca del engaño la semana pasada, cómo él engaña, cómo él seduce con verdades a medias para provocar disolución, para provocar congoja, para provocar timidez, duda, para provocar
debilitamiento, que pierdas las fuerzas, ¿verdad? Es a través del engaño. Entonces, estuvimos hablando que habla con mentiras, que son muchas de las veces esas mentiras verdades a medias. Entonces, toda verdad a media es una mentira y toda mentira es una artimaña del enemigo para destrucción de los hijos de Dios. Así que en esta mañana vamos a hablar en el tema, la verdad nos hace libres. Entonces, con la verdad podremos vencer al enemigo y con la verdad vamos a poder quitarle el disfraz a los engaños, le vamos a poder quitar el gancho que tiene para provocar desánimo en nosotros, ese gancho que usa atacando nuestra fe. Y vamos a orar para poder entrar al tema del día de hoy. No pretendo saberlo todo. Mucho de lo que estoy compartiendo con ustedes son cosas que Dios me enseñó a mí cuando yo estaba aprendiendo a crecer en mi vida espiritual. Y eso es lo que yo trato de compartir con cada uno de ustedes. Así que, Padre, en esta hora, en esta mañana hermosa que nos has regalado, te damos gracias. Y te pedimos en esta hora, Señor, que seas uno con nosotros, sé uno conmigo. Yo te necesito, Señor. Una de las cosas que nunca quiero hacer es olvidar de dónde me has sacado. No quiero olvidar lo que has hecho conmigo. No quiero olvidar tu bondad, Señor. Por eso hoy traigo a memoria tus maravillas, tus grandes obras. Hoy traigo a memoria tu bondad y te doy gracias. Te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias. Y te suplico que uses mis labios, Señor, para que el pueblo sea habilitado, para infundir aliento, para que sean, Señor, preparados y no sigan perdiendo batallas. En el nombre de Jesús te doy gracias por esta oportunidad. Usa mis labios como te plazca, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Una de las cosas que el enemigo usa bastante contra el Hijo de Dios es diciéndole que no es útil, que lo que hace no importa, no es necesario, no va a provocar ningún efecto. Esa es una mentira, porque el Señor dijo en su palabra en diferentes porciones del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque aún Jesús lo dijo, es multiplíquense, multiplíquense, fructifiquen. En el Nuevo Testamento es fructifiquen, es lo mismo. En el Antiguo Testamento multiplicarse es lo mismo que fructificar en el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros fuimos creados para multiplicar, para añadir, no para restar. Y si vamos a restar, va a ser solo la influencia del enemigo en nuestras vidas. Entonces, esa es una verdad que tenemos que saber. Solo la verdad nos hará libres. Entonces, mantén eso presente. Soy útil en el reino de Dios. Soy útil. Yo lo que hago tiene peso, tiene sentido, tiene un efecto. Cada vez que tú y yo caminamos en obediencia, cada vez que tú y yo caminamos en humildad, cada vez que tú y yo caminamos creyéndole a Dios, el reino de las tinieblas sufre y violentamente sufre una pérdida. Entonces, por eso es que insiste en esas mentiras que detienen, en esas mentiras que debilitan, porque no le conviene que lo estés golpeando con tu obediencia. Amén. Entonces, la obediencia tiene un peso impresionante en la vida del cristiano y hace estragos impresionantes en el reino de las tinieblas. Veamos lo que dice Juan, una porción bíblica poderosísima que a veces subestimamos por ser hay personas que dicen, un simple verso. No es un simple verso, es una arma. Esta palabra es una espada. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay mucho que hablar de la verdad. Jesucristo es la verdad. Él es la verdad. Él es
la palabra de Dios. Nunca voy a olvidar el día que el Señor me mostró en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 13, cuando dice, y su nombre es la palabra de Dios. Y su nombre es la palabra de Dios. Y lo voy a leer, no lo tenía preparado, pero déjenme lo encuentro. Es 19:13 de Apocalipsis. Y a mí me impresionó este verso porque dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios y el verbo es palabra. Entonces, este que estaba teñido, vestido con sus ropas teñidas de sangre, es Jesucristo y su nombre es la palabra de Dios. Y en el libro de Juan dice que el verbo era Dios y estaba con Dios, ¿verdad? Podemos ver ese también, lo voy a leer aquí, Juan, perdón, no primera Juan, Juan 1, 14, en el principio, perdón, 1 al 14, en el principio el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado por Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen en él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera, que alumbraba a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. El mundo fue hecho por el Verbo, y el Verbo es Jesucristo. Amén. Entonces, la palabra de Dios es Cristo mismo. Entonces, cuando dice, y conocerás la verdad, es conocerás a Cristo, conocerás al Hijo de Dios, conocerás a Dios mismo. Y conforme conozcas a Dios, conocerás sus principios, conocerás su lenguaje, conocerás la cultura de su reino. Y conforme conozcas la cultura del reino, vas a poder aprender a distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo verdadero y la imitación, entre lo verdadero y lo que el enemigo usa para destrucción de lo verdadero, para atacar lo verdadero, ¿verdad? Entonces, con el pecado de Adán y Eva, el enemigo tomó con sus artimañas y con sus mentiras, tomó la autoridad que se le había dado al hombre, esa autoridad de gobernar, esa autoridad para poseer, esa autoridad para establecer dominio. Pero él perdió ese dominio cuando Jesucristo da su vida en la cruz. Cuando da su vida en la cruz y tú le recibes como Señor y Salvador, Jesucristo te entrega a ti, dándote la potestad de ser hijo, te entrega a ti una vez más el derecho de caminar en libertad. Te entrega una vez más la habilidad de caminar en libertad. Entonces, ahora nos corresponde a nosotros abrazar la verdad y caminar en esa verdad para poder establecer una vez más dominio, como fuimos diseñados a establecer en nosotros mismos y en las cosas que nos rodean. Entonces, un lugar en donde más necesitamos practicar el dominio es en ti mismo. La faceta de guerra espiritual empieza contigo. Si lo pusiéramos en un título, Guerra Espiritual 1, empieza contigo, venciendo, contrarrestando, resistiendo al enemigo para que huya. Y una vez que huye, tú estableces ese control, que es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu de Dios. Entonces, cuando Jesucristo pase para ver tu crecimiento, encontrará el fruto del dominio propio, el fruto de la templanza. Y Él se deleita cuando estamos dando fruto. Amén. Entonces,
Dice Primera de Pedro 5:8, tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aquí dice tengan cuidado. Esta es la Nueva Biblia Viva. Pero en la Reina Valera contemporánea dice, sé prudente, sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo el diablo, él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿cómo se mueve este león? Con astucia. Como este enemigo se mueve escurridizamente. No lo vas a notar cuando llegue. No lo vas a notar cómo hizo su plan. No lo vas a notar. Lo que va a suceder es que a veces de forma seductora introduce su veneno y nos damos cuenta a veces ya muy tarde, cuando ya estamos en la consecuencia, cuando ya estamos en el resultado, cuando ya estamos en la parte que está fuera de control de nuestras manos. Pero aún de allí nos puede rescatar el Padre, aún de allí nos puede rescatar Dios, aún de nuestra circunstancia difícil, de ahí te puede salvar el Dios de los cielos, porque Él te ama, Él conoce que el enemigo es tramposo, Él dio su vida por ti. Estaba escuchando distintos salmos hoy en la mañana y uno de ellos decía, Él es tu Padre, como un padre te ama. Y yo decía, ¿cómo habla un padre? Pues yo, mis hijas, a veces aunque se porten mal o hayan sido groseras o hayan hecho algo que haya lastimado mis sentimientos, cuando vienen y me dicen, mam, yo me derrito, por completo me derrito. Entonces, yo que soy mala, sé dar esa compasión, esa misericordia a mis hijas. Imagínate el Dios de la misericordia, con amor y misericordia entrañable te ama. Entonces, no olvidemos eso. Cuando mis hijas estaban creciendo, yo recordaba mi experiencia de hija y recordaba que cuando mi mamá me corregía, venía a mi mente el pensamiento, tu mamá es mala, tu mamá no te quiere, tu mamá te odia, por eso te hace esto. Entonces comencé a desarrollar desagrado por ella y a veces pensar hasta que le odiaba. Llegué a decir, ojalá y reprendo esas palabras y ya las ministré y ya las renuncié y ya le pedí perdón a Dios. Pero el enemigo ministraba estas palabras en mi ignorancia y yo decía, ay, ojalá se muriera, ¿verdad? Y entonces ese es el resultado de la semilla que el enemigo sembraba en mi corazón, porque no conocía la verdad. Entonces, cuando mis hijas estaban pequeñas y yo empecé la etapa de corregirlas, me preocupé y me ocupé. Esa es la palabra, me ocupé por enseñarles y decirles, va a haber momentos en los que yo te voy a corregir. Y siempre que te corrija, lo voy a hacer por tu bien. Reconozco desde ahorita que sí, va a haber momentos en los que me voy a equivocar con toda libertad. Ven y dime, mamá, esto que hiciste te falló, te equivocaste, no estuvo bien. Y yo voy a hacer un gran esfuerzo por reconocer lo que tú me digas. Pero nunca, nunca, nunca permitas que el enemigo te siembre en tu mente y en tu corazón que tu mamá no te ama o que tu mamá te odia, porque no es así. ¿Me entiendes? Y mis hijas me decían, sí. Entonces, yo traté de preparar el terreno con ellas para que no sucediera en ellas lo que sucedía en mí. Entonces, para mí funcionó bastante bien esto, ¿verdad? Porque las empecé a corregir y no sé hasta qué punto logré evitar ese daño, advirtiéndoles, pero hice el esfuerzo, ¿verdad? Solo Dios conoce el corazón de ellas. Entonces, Dios hace lo mismo. Yo corrijo al que amo, lo dice su palabra. Porque te amo, te corrijo. Y uno le dice eso a los hijos. Si no me interesaras, yo no pondría tanto esfuerzo corrigiéndote. Si no me interesaras, yo no pondría tanto énfasis en que estés bien. Pero porque me interesas, porque me preocupas, porque eres mi hijo muy amado, por eso te cuido, por eso te corrijo, por eso te enseño. Entonces, cuando estés en el proceso de la corrección, en el proceso de la disciplina,
en el proceso del discipulado, de la enseñanza, ¿verdad? No caigas en la mentira del enemigo creyendo Dios no te ve, Dios no te ama, no le importas, todos son mejores que tú, no has hecho lo suficiente, no le creas, son mentiras. Y esto como hijos de Dios ya lo deberíamos de conocer, que sus mentiras están constantemente trabajando para debilitarte, para destruirte, para deshacerte, ¿verdad? Entonces, cuando venga el enemigo a hablarte mal de tu padre, di con la verdad, contesta con la verdad. La palabra de Dios dice que Él es un padre bueno. La palabra de Dios dice que Él tiene planes de bien y no de mal. La palabra de Dios dice que todo obra para bien a aquellos que aman a Dios. Ayer estaba escuchando puse la Biblia, puse versos en audio y estaba escuchando un verso que decía, ay, por explicar de dónde lo oí, se me fue, pero estaba diciendo, aquel que pone en Él su confianza, Él saldrá a su auxilio, ¿verdad? Entonces pon en Él tu confianza, pon en Él tu confianza y resiste al enemigo. Es que ahí es donde nos hace falta madurar en la resistencia, ¿verdad? Entonces ahí es donde entramos a las dos armas que yo he aprendido en estos últimos años, que es fe y obediencia, ¿verdad? La fe es aquello que no has visto, pero que sabes que viene, ¿verdad? Y obediencia es aquello que ancla la fe. La obediencia es lo que va a anclar la fe. Es que eso es súper importante. ¿Por qué no reniegas contra Dios? Porque su palabra dice que seamos agradecidos en todo tiempo. ¿Por qué sigues confiando en Dios si te falta tal cosa? Su palabra dice que todo obra para bien a aquellos que aman a Dios. Su palabra dice que no dejará avergonzado a aquel que confía en su palabra. Entonces lo que estás haciendo ahí es edificando sobre la roca. Edificando sobre la roca. Escuchaba el testimonio de una mujer que dijo que perdió control de sus decisiones y dice, toqué piso, o sea, caí a lo más profundo, a lo más bajo de mí, porque empecé a tomar decisiones que no me convenían. Entonces le pregunta a la persona, y cuando llegaste a lo más profundo, cuando caíste de rodillas, ¿qué fue lo que encontraste? ¿Verdad? Entonces la persona se quedó como, ¿a qué te refieres? Si estás edificando sobre la roca, cuando caes de rodillas, ¿sobre qué caes? ¿Sobre la roca o sobre lo que construiste con tu propia fuerza? Entonces, debemos asegurarnos que si el enemigo o nuestra debilidad nos derriba y nos hace caer de rodillas, asegúrate que caíste sobre la roca. Y la forma de caer sobre la roca es que estás caminando en fe y en obediencia. Pero ¿cómo eso, pastora? O sea, si estoy en fe, ¿cómo es que estoy cayendo? Bueno, a veces pasa. Somos humanos y esa es otra verdad. Dios entiende que somos humanos. Dios entiende que somos humanos. Dios entiende que tenemos debilidades. Él entiende que estamos en proceso de madurez. Él entiende que estamos en proceso de crecimiento. Claro que Él lo entiende. Yo lo entiendo, yo veo a mis hijas, ¿verdad? Cuando mi hija tenía 5 o 6 años, no le iba a pedir que cocinara un caldo de pollo, porque no iba a poder. Me puede ayudar a pasarme las piernitas de pollo o a lavarme las papas, pero no le iba a confiar un cuchillo porque sabía yo que eso le iba a hacer daño, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, esperar a que tuviera la edad y mientras daba esa estatura, le empecé a enseñar poco a poco, mira, así se agarra el cuchillo, mira, así se corta una papa, así se corta una zanahoria, cuidado cuando peles la zanahoria, no te vayas a rebanar un dedo. Y le empecé a enseñar y la empecé a equipar. Y cuando ya ella tenía la edad, entonces ya empezó a cocinar. Con nervios sí, un poco, pero creyendo que había aprendido bien la lección. Entonces eso es lo que el Padre hace con nosotros. Nos está constantemente enseñando. Amén, enseñando. Y la otra cosa que quería hablar acerca de la fe es esta. Dice la palabra de Dios que la fe sin obra es muerta. Entonces, la fe sin obras, a veces pensamos que son esas obras en donde
Tienes que ir a hacer esto, tienes que ir a hacer el otro, y ahora tienes que correr a hacer esto otro. Es que esa es fe. No, la fe es, la obra de la fe es aquella cuando viene la tormenta y te mantienes firme. La fe con su obra es aquella cuando viene el fuego y te mantienes firme. Aunque pase por tormentas, no me ahogaré porque Jehová me sostiene. Y si pasare por el fuego, no me quemaré porque Jehová me sostiene. Esa es la fe con obras, que te mantienes firme a pesar de la tormenta. Y eso te hace resistir todo lo que el enemigo lanza contra ti para detenerte, para destruirte. Amén. Entonces, fe y obediencia van agarrados de la mano. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la obediencia viene por creerla. Amén. La fe viene por el oír. Y la obediencia por creer la palabra. Entonces, estas dos son la verdad que te va a ayudar a vencer contra el enemigo. Amén. Entonces, avancemos. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Este reino de maldad ha desarrollado un sistema que utiliza diferentes medios, tales como la música, la moda, tecnología, religión y muchos otros, en una especie de red. Esa red controla y domina la vida de las personas. Entonces, este reino de tinieblas ha desarrollado diversas estrategias. Si no te atrapa con la música, te va a querer atrapar con la tele, y si no con la tele, a través de personas, o a través de la moda, o a través de la tecnología, o a través de la religiosidad, ¿verdad? Y de muchas otras formas. Pero sabemos que como hijos, dice Juan, primera de Juan, sabemos que el mundo está bajo esa operación. Pero yo ya no soy de ese mundo. Yo ya no soy de ese reino. Ya no está mi vida atada a ese dominio. Mi vida le pertenece a Cristo. Entonces, aquí es donde entramos a lo que dice Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual. No te amoldes, no perteneces ahí, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, la buena, la agradable y la perfecta. ¿Dónde vas a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios? La vas a comprobar cuando te mantienes firme en la fe y firme en la obediencia. Porque cuando te mantengas firme en esos dos, vas a ver el fruto de la verdad. Y a ver al fruto comprobarás cuál es la verdadera voluntad de Dios. Amén. Solo manteniéndote en la verdad y en la obediencia. Entonces, no te amoldes a este mundo actual. Este mundo actual, algo pasa y se desmorona. Algo sucede y sale corriendo y pierde la esperanza y le da la responsabilidad a otros y culpa a todo el mundo. Habla mal de Dios, reniega contra Dios. Esas son artimañas del enemigo. Tenemos que aprender a ir en contra de eso, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Dice primera de Juan 2:15 al 17. No amen al mundo, ni a nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es la verdad que nos sostiene. No ames al mundo. Si amas al Padre, no hay lugar en tu corazón para amar al mundo. Y esto me lleva al punto siguiente. Renueva la mente. Lee la palabra. Agarra un solo versículo a la semana y medítalo, internalízalo y hazlo tuyo y empieza a vivir ese versículo. Entonces eso te va a ayudar a ti a que se debilite todas esas
ideas, filosofías, engaños, enseñanzas, costumbres, hábitos, tradiciones que hacemos a veces inconscientemente. Entonces, concentrados en la palabra y concentrados en lo que tenemos que hacer, inspirados por esa verdad, es que el enemigo comienza a perder control de tu mente. Entonces, deja de darle al enemigo el control de tu mente. Es como que te metas al freeway y que permitas que tu niño de 3 años maneje a una velocidad de 80 por hora. Entonces, sería una locura. Aquí, mijo, usted no alcanza el pedal. Yo voy a pisar la velocidad y usted maneja. Y eso terminaría en una desgracia para todos, ¿verdad? Para el que va manejando, para ti que vas de pasajero, para los que van en la misma carretera que tú. Entonces, no puedes soltarle el timón a un niño porque es peligroso. No le sueltes el timón de tu mente al enemigo. Es peligroso. En el momento que tú estás de acuerdo con un pensamiento que contradice la palabra de Dios, es como que hubieras firmado una contratación con él. Ah, sí, ¿verdad? Tienes razón, así es. En el momento que estás de acuerdo con él, le cediste el timón de tu vida. Le cediste el timón de tus decisiones, de tus emociones, de tus sentimientos. No hagas eso. En inglés dice, don't do that. No hagas eso. ¿Por qué vas a hacer eso? Renueva tu mente. No. Eso que yo estoy escuchando ahorita en mi mente contradice lo que he leído de la palabra. No voy a creer eso. Ayer escuchaba el testimonio de una joven que estaba muy enferma, tenía muchas enfermedades. Entre ellas es que no podía subir de peso, pesaba solo 70 libras. Pero dice que propuso en su corazón creerle a Dios. Entonces dice que empezó a dejar de tomar las pastillas y el enemigo con sus artimañas usó personas para que la llevaran a corte y por ley tenía que tomar esas pastillas. Pero ella fingió tomarlas por 1 año. Entonces dice, fue duro, fue difícil, no fue fácil, no se me hizo placentero a este caminar, pero decidí creerle a Dios y en mis momentos de debilidad deseé morir y Dios me llevó a un lugar en donde ahí me liberaron, ahí recibí liberación, pero la liberación no empezó allí. La liberación empezó cuando propuso en su corazón creerle a Dios y creerle a la palabra y creerle a la verdad. Entonces, cuando estaba débil, clamó, como dijo Jesús en Hebreos 5:7, al único que podría librarlo de la muerte. Al único que podría librarlo de la muerte. Entonces, la llevó a un lugar donde la liberaron y 1 año después pesa 130 libras y llevó una caja así de grande llena de medicinas, donde dice, aquí están todas las medicinas que no me he tomado. Y estoy bien y estoy saludable y estoy caminando hacia adelante. Entonces, me impresionó el testimonio y le doy gloria a Dios por lo que está haciendo. La determinación que esa joven tomó requiere valentía. Y a veces eso es lo que sucede en las artimañas del enemigo. Él inyecta cobardía para que no avancemos, inyecta desánimo, inyecta duda para que no camines en fe, ¿verdad? Entonces, no dejes que el enemigo trabaje tu mente. Tu mente le pertenece a Cristo, entonces lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Todo pensamiento se ha llevado cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, el próximo verso es mantente fiel al testimonio. Apocalipsis 12:7. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús, fieles al testimonio. Yo aquí en Busca de Virtud puse un par de películas y hablaban, son películas asiáticas de cristianos de lugares que está prohibido el evangelio y los arrestan, les quitan su fuente de trabajo, les quitan su fuente de ingresos, los dividen como familia,
Muchos de ellos pierden la vida en torturas, les dan mala reputación para que si los arrestaron cuando salgan de la cárcel, los puedan seguir persiguiendo y que nadie les dé empleo. Entonces, una de las películas que subí era una mujer que la llevaron a la cárcel, perdió a su familia, mataron a sus padres, a su hermano, y en la cárcel la torturaron de muchas formas. La paraban por 3 días sin poderse sentar en el frío de la nieve. La colgaban de las manos como por 2 o 3 días, la golpeaban, la hacían pasar hambre, trabajaba de día y de noche arduamente, pero ella no renegaba. Y cuando le decía a Dios, Dios, ¿qué sentido tiene todo este sufrimiento? Dios se apiadaba de ella y le daba un sueño donde le mostraba paz, donde le mostraba su gozo, su amor, su reino. Entonces ella recobraba fuerzas y seguía a seguir resistiendo. Entonces cuando se debilitaba decía, no me puedo debilitar, tengo que mantener el testimonio firme, tengo que ser fiel al testimonio. Y se repetía ella esa frase y cuando le decían, hoy mismo te podemos dejar ir libre, lo único que tienes que hacer es renegar contra Dios. Y ella decía, no, eso no va a suceder. Yo no voy a renegar contra Dios. Yo no voy a negarlo, ni voy a renegar contra Él, ni voy a hablar mal de Él, ni voy a delatar a ninguno de mis hermanos. Te va a costar 3 meses más de cárcel, no importa. Entonces, lo que había sido un arresto que duraría 3 meses, para ella duró un año. Al año salió y cuando sale le dice, Dios, gracias, porque me ayudaste a ser fiel al testimonio. Fui firme, fui amable, fui amorosa, fui sencilla, fui humilde, te representé bien, no hablé mal de mis hermanos, no delaté a nadie. Y me costó, pero me ayudaste. Y empezó a entrar en un gozo donde decía, me ayudaste a salir firme de esta prueba, gracias. Y ella pregunta, si alguien me dijera, ¿lo volverías a hacer? Y se contesta y dice, lo volvería a hacer. Valió la pena saber que fui fiel a aquel que dio su vida por mí. Entonces, aquí dice que el dragón se enfurece contra la mujer, o sea, el dragón se enfurece contra la iglesia. Amén. Y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen a los mandamientos. ¿A quiénes ataca? A los que obedecen los mandamientos de Dios y a los que se mantienen firmes en el testimonio, fieles en el testimonio. Y eso nos lleva al principio de la verdad con el que abrimos esta mañana. Fieles y obedientes. Amén. Entonces, vamos a concluir, ¿verdad? Quiero leer esta nota. Voy a terminar esta nota para la próxima semana, ¿ok? Vamos a leer Santiago 4, del 4 al 5, donde dice, Dios es celoso de su pueblo. La infidelidad es lo mismo que adulterio. Entonces dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Entonces recordemos que para mantener y perpetuar su dominio, su daño en la vida de la persona, el enemigo utilizará diferentes puertas de acceso a la vida de las personas, inclusive llegando hasta el extremo de hasta reclamar derechos de propiedad sobre la vida de una persona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo viene a reclamar él esos derechos? Puede llegar él a la presencia del Padre y decir, ok, Padre, ok, Dios, yo sé que tú eres el Padre de ellos y que les amas, pero tú demandas en tu palabra fidelidad. Y aquí no ha habido fidelidad. Entonces, yo vengo a pedir el derecho para zarandearlos. O vengo a pedir el derecho para provocarlos a que caminen en obediencia, tú sabes. Entonces, como hay un derecho legal y Dios se mueve por leyes, entonces el enemigo a veces adquiere esos derechos para venir a molestar,
¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer es resistirle, resistirle. Y aquí es donde al resistirlos hacemos, tomamos y hacemos acceso del poder de la sangre de Cristo. Amén. Porque entendemos que esta confrontación es una oposición del enemigo. Y esta entidad de rebelión, esta entidad de desobediencia nos está haciendo la guerra. Y es una guerra atroz y despiadada. Amén. Entonces en esta guerra quedan muchos heridos y aún quedan muchos muertos. No físicamente, pero espiritualmente quedan muchos heridos. Entonces ese es el pago de cuando nos dejamos vencer, de cuando no renovamos nuestra mente, de cuando no nos fortalecimos en el Señor, perdón, cuando no nos refugiamos en Él. Lo que el enemigo quiere hacer es provocar esa condenación para que no nos levantemos. Amén. Entonces aquí es donde el regalo de la redención, el regalo de la sangre de Cristo es formidable, es maravilloso, es hermoso. Amén. El sacrificio de Cristo fue para pagar el precio de nuestra deuda por el perdón de nuestros pecados. Amén. No merecíamos ese perdón. La verdad es que no hemos hecho nada para ganarnos la salvación. Merecemos la paga del pecado. Pero Dios no ha propuesto en su corazón pagarnos con lo que merecemos, sino que ha propuesto Dios, ha decidido Dios extender misericordia, extender bondad y perdonar nuestras faltas. Amén. Entonces, el perdón implica todos los elementos de culpabilidad humana por causa del pecado. Amén. Entonces, el perdón viene a limpiar todo sentimiento y todo pensamiento de culpabilidad. El perdón viene a quitar todo dominio que el enemigo quiere tener sobre tu mente y sobre tus acciones y tus actitudes. El perdón viene a quitar ese automenosprecio con el que a veces nos vemos a nosotros mismos. Es que soy esto, es que soy el otro. No hables mal de ti mismo. No hables mal de ti mismo renegando contra ti mismo. Ve a la presencia de Dios y dile: Dios, aquí estoy una vez más, necesitando de tu ayuda. Mira mis flaquezas. Necesito tu auxilio. Entonces ahí sí vale que uno hable de quién uno es, porque estás reconociendo tu condición y pidiendo ayuda. Pero renegar de ti mismo, como latigarte a ti mismo, golpearte a ti mismo con tus palabras, eso no es recomendable, no es bueno. Es una artimaña del enemigo para tener dominio sobre ti, para debilitarte y destruirte. Amén. Entonces, espero que el tema del día de hoy haya sido de bendición para ti y no lo olvides, la verdad y la obediencia. Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz. Gracias, gracias, gracias por tan grande salvación. Ayúdanos a no descuidarla, a mantenernos firmes en el testimonio, a trabajar con firmeza para tu reino y por la eternidad. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a ser obedientes y a mantenernos en la fe, para que nuestra fe lleve obras, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, danos prudencia para podernos mantener atentos contra las artimañas del enemigo que anda buscando a quien devorar. Ayúdanos a tener cuidado, a tener los sentidos bien ejercitados y que la verdad esté delante de nosotros todo el tiempo para que nos mantengamos libres. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Buen día. Veo al espejo, yo soy tu reflejo, soy la más amada, soy la más